Alberto Atié Gallo, pues un hombre de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, decidió renunciar al Consejo Consultivo de la CNDH y también anunció que impugnará por las vías legales la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo tengo en la línea telefónica. Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, Beltrán. Muy buenos días. Bueno, a ver, primero comencemos con la renuncia al Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Por qué? Pues mira, Beltrán, mi renuncia procede precisamente porque la forma en la cual se llegó a la determinación de que la señora Rosario Piedra fuera la nueva presidenta de la comisión, pues contradice legal y procedimentalmente todo lo que se había ya aprobado y las condiciones que se nos habían puesto para poder competir de manera legal, abierta, transparente a ese cargo, que me parece obviamente muy importante, muy valioso, porque representa precisamente uno de los logros históricos de estas generaciones a partir de los años 60 para acá, en donde desde mi punto de vista yo considero que sí tenemos problemas de corrupción a veces y en ocasiones muy graves, a los cuales había que enfrentar de manera determinante, y creo que ojalá estemos en eso, pero también había habido logros históricos. Uno de ellos, Beltrán, es precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el grado de autonomía constitucional que había alcanzado en su proceso, comenzando porque ella nació, esta institución, en la Secretaría de Gobernación, sí, con el entonces presidente Salinas, pero gracias a las luchas históricas, lo decía ayer Santiago Corcuera, de manera muy brillante, gracias a luchas históricas de la sociedad civil, de expertos, de internacionalistas de las Naciones Unidas, se logró consolidar una institución autónoma constitucionalmente para que no hubiera interferencia de los diferentes otros poderes, ¿no? ¿Esta es una estocada a la autonomía? Pues mira, este es un golpe muy serio, tal vez el más serio que ha tenido la Comisión en sus años recientes, a lo cual no solo tu servidor, sino otros nos hemos opuesto. No es la primera vez, ya habían habido otros intentos. Quiero decirte de mi parte, jamás he sido miembro de ningún partido. He podido, y me da mucho gusto decirlo, trabajar con todos los gobiernos de diferentes partidos, buscando el bien de nuestra gente, de los más pobres, sobre todo de niñas y niños, en mi parte, jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad, incluso antes de programas como el que hoy se pretende llevar a cabo, y siempre hemos tratado de buscar qué hacer, pero nunca con intereses partidistas, menos clientelares y menos con imposiciones de ningún tipo. Ahí sí, en eso mi persona, pues he aprendido en el camino a que no debemos de permitir ninguna injerencia de ningún tipo, ni religiosa. Alberto, dice el presidente López Obrador que la CNDH hasta ahora había sido simplemente una tapadera de violaciones a los derechos humanos, y que quienes protestan en contra de la llegada de Rosario Piedra, pues es que quieren seguir en ese statu quo. Pues con todo respeto al presidente, no estoy de acuerdo en su punto de vista, y yo invitaría abiertamente a una confrontación de información y resultados, más que ponernos a opinar desde el punto de vista de decir que yo tengo una información y yo tengo otra, etcétera, que no es una cuestión de discusiones entre personas. Hagamos un debate abierto sobre en qué sí ha funcionado la comisión, qué se ha logrado y en qué no. Pues nosotros participamos precisamente en esas comparecencias hace poco para decir que en algunas cosas sí se había logrado consolidar procesos, que hay recomendaciones, que hay informes muy interesantes que vale la pena tomar en cuenta, de entre ellos precisamente la información sobre las y los periodistas, que como sabes es un tema pendiente, no solo de las administraciones anteriores, sí, sino de la actual. Entonces tenemos que hacer un estudio objetivo de qué sí se ha logrado y qué falta. Y en lo que falta, por supuesto que tenemos que trabajar, pero con la autonomía correspondiente para poderlo hacer
no bajo consigna de una autoridad, sino bajo la Constitución y la convencionalidad a nivel internacional, que es lo que marca precisamente esa reforma del 2011. ¿Te vas por la vía legal contra esta decisión? Sí, nos vamos a inconformar, estamos preparando un amparo. Quiero decirte que tenemos la asesoría de abogadas y abogados mexicanos, incluyendo la disponibilidad de la Barra Nacional de Abogados Mexicanas y Mexicanos, y tenemos internacionalistas como el caso de Santiago, otras abogadas y abogados mexicanos muy valiosos con los que hemos trabajado en otras causas, incluyendo, por ejemplo, el tema de San Fernando. Tú te recordarás de esos 72 migrantes que fueron masacrados brutalmente, y que la comisión en su momento con el doctor Plasencia, pues tenía dificultades de ver que había pasado una masacre, cuando nosotros presionamos, no solo en ese momento, sino actualmente, a que se estudiara, se analizara, se investigara y se atendiera de manera conveniente. Incluso llegaron a ampararse contra la CNDH. No es la primera vez que hay una acción ciudadana para exigir que intervenga, pero en otras cosas quiero decirte, bueno, yo fui testigo de que se mejoraron procesos por presión ciudadana y de otros actores. Entonces sí, vamos a inconformarnos, vamos a presentar un amparo. Si este amparo procede, esperamos que se llegue a la determinación del juez de reabrir otra vez un proceso limpio, abierto, ciudadano, donde los senadores y senadores voten públicamente cada quien por quien decide que puede ser la mejor o el mejor candidato, y si no, nos iremos a instancias internacionales. ¿Debiera ella renunciar en estas condiciones? Pues mira, yo te diría, dado que conocí además ese movimiento, quiero decirte que tuve el privilegio, el honor de que se me invitara en algunas ocasiones a conocer lo que hacía Eureka, el gran trabajo de la señora Rosario Ibarra por la búsqueda de su hijo y de los otros compañeros, porque se consideraba legalmente desaparecido de manera forzosa por las autoridades mexicanas, en particular por los militares. Y yo estuve ahí, conocí el movimiento de los hijos precisamente de quienes desaparecieron, maravillosas personas haciendo cosas extraordinarias. Yo le pedimos a la señora Rosario Piedra que no aceptara el cargo hasta que no se aclarara. Y bueno, lo aceptó. Entonces pues nosotros procederemos como alguien que ya forma parte de esta manera que no nos satisface legalmente, y por supuesto pediremos en su momento que se reponga todo el procedimiento y se reelija. Si ella queda limpiamente, bienvenida, pero que se revisen todos los procesos. Pues Alberto, muchas gracias por estos minutos para el programa. Con muchísimo gusto, igualmente, de saludarte. Gracias, Alberto Atié Gallo.